Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Buenos días, saludos cordiales, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, me alegro muchísimo. Comienza aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio, 21 de noviembre de 2017. Gracias por estar ahí, buenos días si nos estáis escuchando en directo, 40 minutos los que pasan de las 8 de la tarde, buenas tardes, de la mañana, perdón, buenas tardes, y lo que están escuchando es la repetición que de este espacio, y en torno a las 2 y algunos minutos llega como siempre, íntegramente, para darles la oportunidad de escuchar este programa completito, si no pueden en su horario habitual y matinal, pues en este otro horario. No obstante, ya saben que queda colgado en nuestra página web y tienen ahí posibilidad de descolgarlo en cualquier otro momento. Lo importante es que si quieren escuchar el programa, lo hagan. Y también, si quieren participar, lo hagan también. ¿Por qué? Pues porque pueden sentirse como invitados de este espacio todos los días, de lunes a viernes, entrando en directo a través del 967 30 53 21. O si quieren enviarnos un correo electrónico, participaellin@soloradio.es es la dirección de email. Bueno, pues comenzamos la semana como es habitual con todo lo importante que sucedía en el mundo del deporte ellinero durante el fin de semana, y los martes, como saben, recibimos la visita de nuestros representantes políticos en el Ayuntamiento de Ellín. Y es lo que hemos ido haciendo a lo largo de estos últimos minutos, recibir la visita, por ejemplo, por parte de Ciudadanos de María Jesús López. Muy buenos días, María Jesús. Hola, muy buenos días. ¿Y fresquitos o no? Uf. Sí. ¿Se nota el cambio de temperatura de Agramón aquí o no? Sí, poquito, ¿no? sobre todo en el puerto. Sí. O sea, en Agramón no. Bueno, sí, hace frío, pero en el puerto se nota que baja la temperatura. Ajá. Muy bien. Está también por parte de Izquierda Unida Ganemos con nosotros José Manuel Díaz. Muy buenos días. Muy buenos días. Representante absoluto de Izquierda Unida en esta sintonía. Porque María Jesús, a Fabiola, al resto de invitados, algunas veces pues van cambiando con otros compañeros, pero aquí tú eres nuestra voz oficial. Sí, a mí me dejan aquí a pecho descubierto. Muy bien. Bien también, ¿no? A ti no te voy a preguntar si existe cambio porque vives aquí unas calles más arriba y tampoco... Bueno, la diferencia de altura se nota, ¿no? Se nota. Muy bien. Y Fabiola Jiménez, por parte del Partido Socialista, como saben, concejal de Cultura, Patrimonio Histórico y Cultural y Feria y Fiestas. Bienvenida. Muy buenos días a todos. Gracias también a Fabiola por estar con nosotros en esta mañana fresquita de martes. Suponemos en los próximos minutos también se incorporará algún representante más del Partido Popular, como es habitual, y así contaremos con representantes de las 4 fuerzas políticas que tenemos actualmente en el Ayuntamiento de la ciudad. Que yo no sé, espero que colaboren mucho los oyentes, porque no sé de qué podemos hablar. Hoy no tengo yo una agenda así clara con asuntos un poco importantes. No sé si vosotros los tenéis. Yo sí. ¿Sí? A ver, pues venga. El primero lo propones tú. Sí, y yo creo que, bueno, viene a colación. He llegado un poco más tarde, aunque la audiencia no lo ha notado. Pero ya te he dicho. No lo ha notado porque estira un poquito, oye, pues una canción, porque la única que estaba a su hora aquí era Fabiola. Pues estáis acostumbrando. Bueno, en cualquier caso... Mal acostumbrando, diría yo. He llegado tarde porque esta mañana, a primera hora de la mañana, recibo un mensaje y veo que es una madre que había agredido a su hija ayer. No me digas. Sí, un niño entró en los lavabos y bueno, y la agredió. No voy a dar más datos, además no es de Ellín, y eso también es bueno. Pero la cuestión es que ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos educando? O sea, como alguien, ya no es insultar, ya no es, sino es coger, encerrarse en los lavabos y empujar, agredir, intentar ahogar a una chiquilla. Y dices, bueno, ¿y cómo son? Es que tiene la chiquilla 8 años y el chiquillo 10. O sea, ¿qué es lo que nos está pasando? Que después, el sábado,
bueno, volveremos a hablar sobre la violencia contra la mujer, la violencia de género, pero es que eso se está alargando en los niños pequeños, se está alargando y parece que no avanzamos, o sea, parece que la cosa más que va adelante va para atrás. O sea, estamos hablando de niños muy pequeños. Encima, el colegio afirma, es que no puede hacer nada, son chiquillerías. No, yo le he dicho que no son chiquillerías. Yo le he dicho que en el instante que alguien toca a alguien ya deja de ser una chiquillería y se insulta también, ¿no? Y sin llegar a tocarlo, iba a decir, ¿no? Se puede hacer muchísimo daño a una niña o un niño con las palabras y con los gestos y con la forma de actuar, ¿no? Pero en este caso era ya agredir, y entonces me ha dicho que no, que van más agresiones y no solo a su hija, sino a más niñas, ¿no? Entonces, bueno, he intentado hablar con algún, en este caso algún amigo, representante político, para que se mueva, para que ponga en contacto con Fiscalía de Menores, para que haga cosas, porque no podemos mirar para otro lado cuando ocurren esas cosas. Pero a mí me ha hecho reflexionar precisamente esta semana que estamos hablando de eso y que saldremos a la calle en una manifestación multitudinaria diciendo estamos en contra de la violencia de género, etcétera, etcétera, y lo vemos prácticamente cada día, ya no solo en los asesinatos que salen en los feminicidios que salen en prensa, sino en algo muchísimo más preocupante, al menos para mí, y es lo que se está alargando ya en niños y niñas de 8 o 10 años, etcétera, etcétera, que qué le pasará a ese niño, en cualquier caso, de aquí a 10 años, qué es lo que ocurrirá con él, y qué ocurrirá con las niñas que están al otro lado del problema en este caso, ¿no? Y por eso yo, bueno, aparte de preocuparme, como dice mi tía, preocuparse solo no vale, es mejor ocuparse. Pues me he intentado ocupar esta mañana el tiempo que he podido para iniciar algunas cosas, pero sobre todo lo quería poner aquí encima de la mesa, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué consideramos que esas cosas son cosas de niños? Y cuando son de adultos, bueno, pues son tonterías, no son realmente un problema muy grave, ¿no? Pues vaya tema nos proponen para comenzar, María Jesús. Bueno, vamos a empezar bien, pero precisamente estamos una semana que tenemos que hablar de eso, ¿no? Podemos hablar de otras cosas, pero eso es muy muy importante. Pero ese caso, perdón, aunque no nos den muchos datos más, ¿ha tenido lugar en Ellín? No es de Ellín. Que podría haber sido en Ellín, y de hecho existirá en Ellín. Y seguro que existe en Ellín, o sea, este es un caso real, no es un caso, a mí me han dicho, me han contado, me dijeron, no, me han despertado esta mañana a las 7 y pico, con un WhatsApp y tal y cual, y enseguida que lo he leído, pues la he llamado, o sea, porque una madre asustada, una madre que se enfrenta con eso y que no sabe qué hacer, no sabe a quién acudir, sobre todo porque en ese caso el colegio también se pone de perfil, por decirlo de alguna manera, o sea, no hace lo que tiene que hacer. Bueno, pues la cuestión, pues he intentado primero tranquilizarla, después decirle los pasos y después ponerme en comunicación con gente en ese caso, en ese municipio, que lo puede intentar encauzar, ¿no? Pero el tema no es solucionar un caso concreto, sino el tema aquí es el problema en general. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Estamos en 2017, creo, siglo XXI, creo, y además bien entrado, o sea, no es al principio del siglo XXI. Y todavía estamos hablando de eso, y no en personas adultas, que alguien puede hablar que es cuestión de una educación que hemos tenido, de jóvenes. No. Estamos hablando de niños y niñas de 8 y 10 años. Y estamos hablando de unos colegios que lo que tienen que tener en cuenta, porque normalmente en estos casos lo que suele hacer el colegio es esto, ¿no? Es intentar evitar que se conozca. Eso. Bueno, pues que se sepa que en ese colegio ha habido ese problema. El problema realmente es ese, que el colegio no haga nada. Sí, el que problema, se pone de perfil. Sabemos cómo está la sociedad y sabemos que esto puede ocurrir en cualquier colegio. En el mejor colegio que pueda tener España puede ocurrir un caso de estos. Lo importante no es taparlo y que, bueno, pues pase como que en ese colegio no hay problemas de bullying, no hay problemas de maltrato, de acoso. No, el problema es pensar que con eso se soluciona, con taparlo, ni muchísimo menos. Lo importante es ver que un colegio responde cuanto antes y pone solución. Creo que esa es la cuestión, porque si lo tapas, saldrá después. Claro. De aquí 2, 3, 4, 10 años. Claro. Es un error. Yo, a mi juicio, creo que es un error esto, intentar taparlo. José Manuel. Sí. Bueno, en primer lugar quisiera empezar con una pequeña reflexión, y es que por la forma de hablar parece que los colegios no se actúan, cuando precisamente aquí quiero romper una lanza en favor de los colegios. Además sabéis que en este caso mi pareja es profesora,
Y precisamente por ese lado he tenido conocimiento de varios casos en los que sí que ha habido bullying o sospechas de, y el colegio se ha puesto en marcha y ha activado los protocolos y ha hecho todas las acciones necesarias para esclarecerlo y, en su caso, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Así que, desgraciadamente... Pero yo también conozco casos que no ha sido así. Y por eso he hecho esa reflexión, porque yo conozco otros casos que no se ha actuado así. Eso ya viene en la profesionalidad de lo que sean, en este caso, los docentes, ¿no? Y el propio centro. Pero bueno, lo dicho, no siempre se preocupa tapar. Sí que es verdad que es una cosa que no se puede conocer por una cuestión de derecho a la intimidad y derecho al honor, ¿no? Pero bueno, por otro lado, la reflexión que hacía María Jesús de que estamos en el siglo XXI, esto voy a tirar un poco de cuando estaba en la carrera, ¿no? Y voy a comentar estos casos, lo que es la agresividad, la conducta violenta, incluso si hablamos de violencia de género, son intemporales e independientes del estatus social. Es decir, te puedes encontrar los mismos casos en el colegio del barrio más marginal de Madrid que en un supercolegio al que solo vaya gente de mucho dinero, ¿no? Es decir, es independiente del estatus social. Sí, está claro, está clarísimo. Además, la incidencia es la misma. Lo que ocurre es que en ciertas esferas pues se tapa mejor, ¿no? Por otro lado, como decía, es intemporal. Estas conductas siempre han existido y siempre existirán. Pero claro, en el caso de este niño, María Jesús ha comentado un par de cosas que a mí francamente me preocupan, y no en cuanto a lo que sea ya la violencia de género, sino el perfil y el tipo de adulto que se puede llegar a convertir ese niño sin una detección precoz y, bueno, en este caso la ayuda que pueda necesitar, porque aquí estamos hablando ya de unas conductas que se salen fuera de lo común. Ya no estemos en el siglo XXI o dejemos de estar. En este caso, el encerrarse en un baño, el que no quede la cosa en la simple agresión, sino en un intento de ahogamiento, pues a mí francamente me preocuparía mucho y empezaría por un estudio completo y en profundidad de ese niño. Sin más información, lo único que se puede hacer es especular. Y por este tipo de cosas, yo sospecho que la cosa va más allá de que sea un simple agresor de género. Es un caso, la verdad, muy preocupante, muy presente, pero a nivel de estudio bastante sencillo. Te ha salido la vena profesional. Sí, me ha salido. No lo he podido evitar. Fabiola. Bueno, yo creo que debemos ver que sí que lo que plantea esta mañana María Jesús pues es un problema real que existe actualmente en las escuelas y que, bueno, pues que debemos ir planteándonos, o que de hecho nos planteamos y que se está realizando diversas actuaciones en distintos ámbitos. Evidentemente tenemos que pensar que la socialización de los niños no siempre... existe un error en ese tipo de socialización, ¿no? La socialización de los niños, la mayoría de las personas piensan que se realiza en la escuela. No, ya allí le enseñan, le educan, le transmiten valores. Yo creo que ese error es muy grave, ¿no? Porque realmente la escuela sí que enseña y transmite valores, pero quien educa es la familia, quien tiene que mantener también esas raíces y quien tiene que transmitir también esos valores de respeto, igualdad, solidaridad y sobre todo de equidad con los iguales es la familia. Y muchas veces la familia, con rutinas, comportamientos, hábitos y actividades que realiza de manera quizás indirecta o por la manera de si el padre y la madre trabaja, si por comodidad lo hace uno o lo hace otro, transmiten de esa manera generacional las mismas conductas y los mismos hábitos que muchas veces son erróneos. Y aunque en la escuela se intente combatir el hecho de que los niños y las niñas son iguales, tenemos que transmitir igualdad, equidad, las tareas de casa son responsabilidad de dos, si luego llegan a casa y la que se encarga de las tareas del hogar es la mamá, el papá solamente trabaja y demás, entonces nos convertimos en que la escuela transmite una cosa que luego la vida real no se llega a realizar. Por lo tanto, yo creo que ahí existe una equivocación a la hora de compatibilizar esa socialización de los más pequeños, y no la llegamos a realizar de manera efectiva porque no cambiamos realmente los hábitos que existen fuera de la escuela.
para trabajar aquello que ha dicho María Jesús y para combatirlo, se realizan distintas actividades desde todos los centros, y por ley todos los centros tienen que transmitir valores como los que he dicho, y tienen que hacerlos, y no pueden ocultar esa clase de información ni pueden taparla. Que muchas veces los profesionales, por diversas causas, motivos o razones, digan que son niñerías o demás, eso ya va con la persona, para gustos los colores y para responsabilidades las que cada uno asume. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que aquí en Ellín estamos trabajando desde distintas concejalías este tipo de cosas. Desde la Concejalía de Educación, por ejemplo, se está trabajando con el programa Stop Bullying y se trabaja con la comunidad educativa, es decir, se trabaja a nivel de alumnos haciendo actividades para que ellos identifiquen ese bullying, para que sean capaces de identificar al agresor, para que se conviertan en alumnos protectores, para que se conviertan en alumnos mediadores. Pero no solamente con eso, sino se trabaja también con las familias, es decir, a través de las AMPA, de las escuelas de paz, también con ellos, y se hacen actividades para que ellos puedan reconocer si su hijo está sufriendo acoso escolar, o si el hijo por lo que le cuenta su hijo, está sufriendo ese tipo de acoso. Y también se trabaja con los profesionales, es decir, se trabaja también con los profesores, dándoles cursos, dándoles charlas, para tener desde toda la comunidad educativa, desde la familia, los alumnos y los profesores, tener todos y cada uno de los sectores cubiertos con este programa de Stop Bullying que se está llevando desde educación. Sí que es cierto que se está poniendo en práctica ahora, que es ahora cuando se está llevando a los coles, que es ahora cuando se está realizando, y no podemos pretender frutos cuando todavía estamos en proceso de. Por lo tanto, primero se ha tenido que hacer un estudio y un análisis de la situación que tenemos en nuestra localidad, porque nuestra localidad, como bien sabemos, y nuestras pedanías, es bastante diversa, no solamente por la situación geográfica de los colegios, sino también por el nivel económico y por la manera de vivir que tenemos en nuestro pueblo. Sabéis que Ellín siempre es muy característico en muchas cosas, y en una de esas es esa. Y bueno, y luego ahora tienen que desarrollarlo, y están en ello y lo están haciendo. Y de hecho ayer en la Comisión de Educación, Beatriz nos dio buena cuenta de cómo están trabajando en esta actividad, cómo la están realizando, las pautas que van a seguir y cuáles son los siguientes pasos que van a dar. Pero no solo eso, porque también desde la Concejalía de Mujer, como bien sabe María Jesús, y con el Centro de la Mujer, se están realizando diversas actividades para parar las agresiones y para identificarlas, y para que cuando se dice un no es un no, tengas la edad que tengas y tengas las actividades y tengas el conocimiento que cada persona tiene, y que sea capaz de identificar lo que le hacen, lo que no le hacen o demás. Y hay actividades tan sencillas como es la actividad del semáforo que realizan en primaria y en secundaria, en los primeros niveles, en las que identifican las agresiones y las conductas de los demás a través de los 3 colores más básicos, como son el rojo, el amarillo y el verde, donde las van clasificando, y es una actividad dinámica, activa, y en la que están colaborando tanto todos los colegios como todos los institutos. Entonces, sí que es cierto que desgraciadamente es atemporal. Eso que ha dicho Pepe es completamente cierto. Sucedió, sucede y sucederá. Pero sí que si seguimos poniendo remedio, si seguimos poniendo obstáculos, si seguimos educando y haciendo que las personas crezcan con valores que anteriormente no considerábamos que eran importantes, lo que vamos a conseguir es que eso se mitigue, porque hay personas que realizan ese tipo de agresiones por la sencilla razón de que son enfermos o que tienen algún tipo de patología asociada. Y eso, como dice Pepe, en este caso, por la conducta que ha dicho, sí que se ve una conducta asociada que se puede sacar de la vena de psicología, que ahí es donde me sale a mí mi vena, y es por eso por lo que te lo digo. Pero sí que podemos seguir trabajando, y evidentemente vamos a conseguir que esto cada vez vaya a menos, y que podamos encontrar una sociedad mucho más justa, más igualitaria, y que sigamos teniendo todos las mismas oportunidades. Pero el primer callo que seguimos teniendo que limar es la conducta de las familias. En cualquier caso, por eso yo decía
qué estamos haciendo como sociedad, no qué está haciendo educación o qué está haciendo cada una de las áreas, es qué estamos haciendo, y por eso yo me incluyo dentro de la sociedad. No soy un agente externo que puedo decir a los demás lo que tienen que hacer, pero no me incluyo dentro del problema, porque estamos aquí. O sea, quiero decir, yo tengo hijos tengo un hijo y una hija, y no sé, yo creo que lo he educado bien, pero eso no se sabe nunca. Pero por eso digo, ¿qué estamos haciendo como sociedad? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando vemos cifras, vemos datos, hacemos un minuto de silencio cada cierto tiempo, cada pleno, prácticamente cada pleno, y sin embargo las cosas no avanzan o no se detecten que avanzan? Os voy a poner un ejemplo que yo creo que es bueno. El viernes, yo qué sé, parece que vivo ya casi en Murcia. El viernes también estuve en una jornada de formación sobre políticas de igualdad también en la Universidad de Murcia, y me pidieron que hiciese que hablase de la brecha de género, ¿no? Bueno, pues era cuarto de económicas, o sea, cuarto del grado de económicas. Había un montón de chicos y chicas allí puestos. Yo hice una pregunta nada más empezar, porque digo, ¿sabéis quién es Clara o quién fue Clara Campoamor? ¿Os queréis creer que muy poca gente, quizá menos del 10% de los chicos que estaban allí, levantó la mano? No sabían quién era. O sea, quiero decir, una de las constituyentes de la Segunda República, la que consiguió el voto femenino y a costa de su puesto de trabajo, del puesto de trabajo de ser diputada, etcétera, etcétera, pues no sabían eso. Les empecé a freír a cifras, porque claro, venían de económicas, ¿no? Y la ponente anterior, que era una agricultora, una mujer del Sindicato de Mujeres Agrícolas y tal de Almería, pues simplemente habló de su experiencia y tal y cual, y cuando preguntaron cifras, pues yo los hinché a cifras. Pero enseñándole las cifras de la desigualdad, las cifras de la brecha, cuando se veía cuando se veía, por ejemplo, la cosa más espectacular, que la concentración más alta en salarios, desde el punto de vista salarial de las mujeres, el 15,5% de las mujeres trabajadoras, las que trabajan, ganan menos de 701 euros. Menos, no igual a 701, menos, el 15,1%. Sin embargo, si miras a los hombres asalariados, la concentración más alta no está en los 1.000 euros, ni en los 2.000. La concentración más alta, que es el 13,1, está en salarios superiores a 3.300 euros. O sea, eso significa una polarización muy alta, ¿no? Y lo más grande, mientras el diferencial de paro entre hombres y mujeres en 2012 era de un 1%, más o menos, 2 millones de parados, 2 millones de paradas, ahora hay un 16% de diferencial. El paro femenino, va bajando, pero mucho más lento que el masculino. Eso es una brecha. Y eso va aumentando. Entonces le daba esos números y aún así no reaccionaban. O sea, decían, pues es que no quieren trabajar. No lo dijo, no es que las mujeres no quieren trabajar. Y lo dijo así, es que las mujeres no quieren trabajar. Otro que, pues es normal. Una mujer trabaja menos, luego que cobre menos. ¿Ah, sí? Sí, lo dijeron en económicas, no pasa nada. O sea, era una cosa. ¿Eso qué significa? Estamos hablando de el viernes pasado, no hace mucho tiempo. Pues que eso no está calando en la sociedad. O sea, la desigualdad no cala. Realmente no está calando. O sea, no es algo que lo notes. Poco después fue una charla con una profesora universitaria que se dedica a estudiar eso, que se dedica a estudiar las desigualdades, y es una doctora en sociología, se dedica a estudiar esas desigualdades, y yo se lo planteé, digo, yo salí muy frustrada de la clase que había dado porque vi que no respondían, y me dijo: María Jesús, desiste. Me lo dijo así: desiste. O sea, yo tengo que dar clases, yo le cuento los datos, yo se lo explico, yo se lo digo, pero mientras están en la universidad no perciben la desigualdad. No solo los hombres, sino sobre todo las mujeres no perciben que esa desigualdad que hay. Cuando salen y cuando se enfrentan al mundo, entonces sí. Entonces, claro, eso me hizo reaccionar. O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo es que todos los esfuerzos que se están haciendo, pues finalmente lo que hacen es que tengamos ahora chavales de 20 y pocos años, 23, 24 años,
donde, bueno, pues eso no se nota. De hecho, una de las estadísticas que mostré eran las gráficas de acceso a la universidad. Sabéis que ahora el 54% de los alumnos universitarios son alumnas, son mujeres, ¿no? Un poco más. Bueno, pues por encima del 50% se consiguió en 1980 y poco. Les pregunté quiénes habían nacido después del 80 y poco. Nadie, porque todos eran jóvenes, nadie había nacido después. O sea, han nacido en una sociedad desde el punto de vista formal igualitaria, pero digo desde el punto de vista formal, pero sin embargo desde el punto de vista real, pues muy desigual. Me refiero entre hombres y mujeres. Hay muchas más desigualdades, ¿no? Pero esta es de la que estamos hablando ahora. Y no olvidemos que esa desigualdad es la que finalmente, como consecuencia final, lleva a la violencia. O sea, la violencia de género no es algo... Ha podido suceder siempre, ¿no? Como dice aquí el compañero, pero sucede por un hecho desigual. Sucede porque hay una parte de la sociedad que piensa que otra parte de la sociedad, pues bueno, pues no es exactamente igual. Entonces, eso es el problema. O sea, ¿qué estamos haciendo? Por eso mi reflexión es, ¿qué estamos haciendo como sociedad que no conseguimos avanzar hacia ahí? Que los números cada vez nos están indicando pues mayores desigualdades entre hombres y mujeres. Hay muchas más, ¿no? Pero en esas, una de las gráficas que os lo voy a compartir, porque la compartiré para que se vea. O sea, 2012, un 1% de diferencia, prácticamente el mismo número de parados que de paradas. 2017, un 16% de diferencia. Sensiblemente más paradas que parados. ¿Qué es lo que está pasando? Hay menos en global, ¿no? Pero que esa brecha está aumentando, ¿no? Hablando de empleo, tengo un mensaje que me ha enviado un oyente, dice que, bueno, pone sobre la mesa el tema, que si pueden informar en la Oficina Comarcal de Empleo de cuál es el perfil del desempleado ellinero o ellinera. Cree que ahí puede estar la clave del desempleo en Ellín y que precisamente esos datos del perfil quizás sea lo que hace poco atractiva en esta zona que se asiente en industrias. ¿Cómo lo veis? Primero, ¿tendríamos un estudio del perfil del parado ellinero? Sí. Sí. Es bueno que se sepa. No lo tengo aquí, pero lo tengo. O sea, quiero decir, porque esos datos sí que están, ¿no? Sí que están, al menos los datos que recoge el SEPE, el servicio o sea, donde se registra todo eso. Pero sí que están, ¿no? Y nos llevaríamos una verdadera sorpresa. Si queréis, para las siguientes veces, pues me lo traigo y lo mostramos. Lo preparamos para tocarlo a fondo. Sí, como decía, incluso un monográfico, porque yo creo que ese perfil, quizá el oyente tiene mucha razón y decir que uno de los motivos puede ser el perfil. O sea, puede ser el perfil de parados que finalmente lo que haga es que las empresas que hipotéticamente se pudiesen constituir aquí, digamos de mayor valor, pues finalmente no se constituyen, ¿no? Entonces solo hay de menor valor, pero para eso están en cualquier sitio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hacerlo a bote pronto. O sea, y claro, o sea, ¿a quién tienes que contratar o a quién vas a contratar cuando creas una empresa? Pues a los que están parados, ¿no? A los que están trabajando, pues normalmente no los contratas porque ya están contratados en otro lado, ¿no? Entonces, claro, si la estructura, digamos, de la oferta de trabajo es una estructura que no es buena para construir empresas o para crear empresas, pues evidentemente tenemos un problema. Tenemos un problema que el desempleo no baja, sigue subiendo, y que además las empresas tampoco se constituyen porque no tienen un ecosistema, una alimentación, un alimento suficiente para que eso funcione. Donde finalmente vamos a lo mismo, a lo de siempre. O sea, lo que se nos dice, bueno, estamos en un sitio rural, pues el campo, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que se está hablando, o servicios o sector primario. Bueno, pues ahí es donde tenemos que mirar y tenemos que verlo. Pero en cualquier caso me comprometo cuando digáis traer la información para que veáis el perfil de al menos los registrados como demandantes de empleo, que eso es lo que se puede. Y así a voz de pronto a vosotros, Fabiola, José Manuel, ¿os da esa sensación que podría estar ahí la clave del por qué no vienen más empresas, ya no solamente allí, sino a la comarca quizás, o incluso a esta parte de la provincia?
Yo creo que en el fondo son cosas que se retroalimentan. Es decir, la falta de tejido industrial provoca un perfil de parado concreto y el perfil de parado ahuyenta a las empresas. Pero bueno, cuando hablamos de cuestiones de empleo, tenemos que tener ahí, hacer un encaje de bolillos con los diferentes factores y datos que hay, porque es que realmente se retroalimentan entre sí, ¿vale? Porque, por ejemplo, el que no tengamos un tejido industrial con empresas grandes, como decía María Jesús, hace que los jóvenes ellineros y ellineras que estudian y se cualifican, se vayan fuera. Claro, se queda aquí la mano de obra con menos cualificación, ¿no? Y eso, pues, por supuesto que puede ahuyentar a las empresas, pero es que también la propia falta de empresas puede provocar ese éxodo. Es decir, estamos hablando de dos factores que van unidos de la mano y uno alimenta al otro. Ya. Fabiola. Bueno, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice Pepe, ¿no? Creo que el hecho de que no tengamos tejido empresarial aquí, o que, por ejemplo, esté costando que acudan empresas de distinta índole, pues hace que aquellas personas que tienen más cualificación se vayan fuera o que trabajen fuera, y que las personas que tienen menos cualificación se queden aquí. Pero yo creo que en esta sociedad necesitamos ambas cosas, ¿no? Necesitamos a personas que tengan una alta cualificación y necesitamos a personas que no la tengan, porque en todos sitios se necesitan un carpintero, un albañil, un constructor o un médico o un artesano. Entonces, debemos crear una sociedad ellinera que sea capaz de aglutinar ambas cosas, que sea capaz de tener tanto aquellas personas que sean cualificadas como aquellas personas que no tengan esa calificación tan alta. Por lo tanto, creo que debemos seguir trabajando en ese hecho de que no exista ese éxodo de talento que se vaya fuera, sino que se quede dentro para generar mayor número de empresas que den trabajo a esas personas que tienen menos cualificación. Es mi punto de vista. ¿Y entonces qué hacemos? Algo habrá que hacer, ¿no? Bueno, pues habrá que seguir generando oportunidades para aquellas personas que quieran emprender, que quieran trabajar y que quieran montar una empresa, y en eso desde el equipo de gobierno pues estamos intentando tejer un tejido empresarial, dando oportunidades en las parcelas del polígono, en el casco antiguo, poniendo el comercio, las actividades. Es que no recuerdo cómo se llama lo del casco antiguo, poniéndolo más barato para que aquellos comercios que quieran implantarse ahí puedan incorporarse, o sea, la reducción del IBI, todo eso. Entonces creo que es un trabajo. Vamos a ver, tenemos que pensar que hay actividades y hay actuaciones que no suponen un ya inmediato. Vamos a ver, una feria sí que lleva un trabajo previo, por ejemplo, lleva unos meses de trabajo, unas actividades previas, y tú luego lo ves reflejado en unos días, en unos momentos determinados, en unas actividades concretas. Pero hay actividades que son de calado. Entonces tienes que ir realizándolas poquito a poquito. Tú no puedes crear una playa poniendo cada día un grano. Tú tienes que crear poniendo un grano y diciendo, ya tengo una playa. No, tú tienes que crear esa playa poniendo cada día un pequeño grano. Y entonces, para eso se requiere tiempo y se requiere esfuerzo y continuidad en el tiempo. Eso quiere decir que si una persona lo emprende, si una persona empieza a realizar esa actividad, terminaremos realizándola poco a poco si en el tiempo perdura y se sigue esa misma línea. Si cuando se cambia de gobierno o se cambia de actividad, se cambia la línea de actuación, por lo tanto desaparece lo construido que no ha tenido fruto para poder llevarlo a cabo. Entonces, tenemos que ser conscientes de que muchas actividades, como por ejemplo lo que ha dicho María Jesús de las desigualdades, pues son actividades de calado, son actividades que tienen que ir profundizándose poco a poco, y yo discrepo con María Jesús en el hecho de que no hemos avanzado. Si no hubiéramos avanzado, ni tú ni yo estaríamos esta mañana aquí, porque ni tú ni yo esta mañana estaríamos formando parte de un equipo de gobierno, porque ni tú ni yo tendríamos estudios, porque ni tú ni yo seríamos capaces de ser mujeres independientes que no necesitan a nadie al lado para poder desarrollarse y poder hablar de lo que piensan. Entonces, sí que es cierto que existe una desigualdad, sí que es cierto que existe una brecha salarial, sí,
pero es menor de la de hace 50 años, es menor de la que teníamos al principio. ¿Que debemos seguir luchando y trabajando? Sí, pero es que debemos seguir transmitiendo valores positivos y de igualdad y de equidad y de que todos somos una misma sociedad, a la familia, a los niños, a los adultos, a todos. Entonces, yo creo que sí tenemos que seguir trabajando y que no existe tal desigualdad o que no avanzamos. Y que no avanzamos en el tejido empresarial, por ejemplo, es exactamente igual. No podemos decir, es que no vienen empresas, pero ¿qué medios ponemos para que no vengan esas empresas? Si las estamos poniendo, si estamos tirando de recursos para intentar atraer a esas empresas, si desde la Concejalía de Comercio se mantienen reuniones con los comercios, desde la de Industria, para atraer, para hacer, pues vamos a hacer que haya fruto, vamos a intentar que haya fruto, y luego desde las distintas áreas de empleo pues también se realizan actividades para intentar bajar el desempleo, pero poco a poco las cosas esto no es como la fruta que tiene un tiempo y cuando está madura cae. Ya, pero lo decía Fabiola hace unos segundos, tiene que ser poco a poco, de acuerdo, poco a poco, pero pasan los años y es lo que decías, hay cambios de gobiernos que ven las cosas de forma diferente. No quiero decir que uno sea la buena y la otra la mala, la ven simplemente de forma diferente, ejemplo, que es lo que comentábamos el otro día, decíamos, es que quizás los políticos a todos los niveles, vamos a meterlos a todos, ¿no? A todos los que se dedican a la política, estáis preparados solamente para ver 4 años allá, y después de esos 4 años otras elecciones que se pueden ganar o perder directamente. Entonces, todo eso de poco a poco tal, pues yo llevo oyendo lo mismo 40 años. Mira, entonces, no siempre da resultado eso del poco a poco. Mira, yo el otro día, por ejemplo, con esto que estás diciendo, estaba hablando con una amiga que estudió pedagogía como yo, y ella está trabajando en un colegio, ¿no?, de orientadora, y yo le decía, digo, pero es que no puede ser que hayan cambiado esta ley, digo, porque era muy buena para los coles, tal. Dice, sí, hubo cambio de gobierno y cambiaron la ley. Y entonces yo le dije, digo, esto es un error, y me dijo, es que es un error completo. Vamos a ver, las leyes, sobre todo las de educación, las de sanidad, no las podemos cambiar así al tuntún, pero el problema radica no solamente en el gobierno que esté ahora o en el gobierno que esté después, radica en que cuando se ponen a hacer una ley, la hacen desde unas bases ideológicas y no las hacen desde unas bases de la sociedad. Claro. Y en ese caso, por ejemplo, tenemos la LOMCE, que es una ley que se ha hecho a espaldas de la comunidad educativa y a espaldas de las diversas áreas de la sociedad. Se ha hecho con una base puramente ideológica. Y a eso ahora mismo lo están sufriendo pues nuestros escolares, nuestras familias, y lo está sufriendo la sociedad. Y ese es un gran problema. Ese es un gran problema, porque nos está generando dificultades y que estoy segura que el próximo gobierno que llegue va a derogar esa ley, porque porque fue aprobada solamente por la mayoría que tenía el PP en ese momento. Por lo tanto, el próximo gobierno que llegue estoy segura que la va a derogar. Entonces, por lo tanto, vamos a equivocarnos nuevamente. Claro. Lo que yo planteo es que cuando haya que cambiar esa nueva ley, cuando haya que hacerla, que no se plantee desde una ideología, sino se plantee desde una sociedad, desde la comunidad educativa, desde la sociedad en sí, desde la base, porque eso hará que sea una ley que perdure en el tiempo. Sí, que a lo mejor el problema es que los políticos queréis controlarlo todo. Y, yo no quiero controlarlo todo. Yo con que controle lo que hago yo... Como políticos aquí hoy en el programa, como todos los martes, ¿no? Pero que lógicamente es a otro nivel, ¿no? Pero es que los políticos queréis controlarlo todo. Es que a lo mejor no es al político al que le corresponde preparar esa ley. No es al político. ¿Qué es el problema? No es político el que debería hacerlo. Pues puede ser. No, yo no voy a discutir en eso porque creo que te sigo reafirmando que realizar una ley, por ejemplo, de educación debería plantearse desde la base del profesor que está ahí, porque desde arriba se ve todo muy fácil, pero el que sufre dentro del aula el bullying o el que sufre los niños que tienen hiperactividad, que cada vez desgraciadamente son más, o los niños con distintas capacidades diferentes, pues son ellos. Entonces debería hacerse, por eso te digo que deberíamos plantearnos muchas veces la reconstrucción de esas leyes desde la base, no desde lo alto. Claro. José Manuel. Aquí es que he comentado Fabiola una serie de cosas que tiene, sí, que la verdad es que estoy de acuerdo y tiene mucha razón, empezando por lo del tejido industrial. Obviamente
Desde el Ayuntamiento y concretamente de la Concejalía de Comercio, Industria y Empleo también se está haciendo todo lo que se puede para hacer atractivo. De hecho, uno de los grandes logros de esta legislatura ha sido el dejar el suelo de los distintos polígonos a un precio que de verdad pueda ser atractivo para las empresas. Y ha sido una cosa... ha sido una tarea bastante difícil. Ha habido que hacer ahí, y vuelvo a repetir la expresión, encaje de bolillos, ¿no? Por otro lado, también como decía Fabiola, todos estos planes, tanto a nivel educativo como a nivel industrial, como todo, son cosas que requieren un proceso. Por supuesto nos gustaría, y si algunos de los aquí presentes supiéramos la fórmula para que ciertos problemas a nivel escolar desaparecieran, o una serie de empresas de un calado internacional se establecieran en nuestra comarca, por supuesto que lo haríamos, ¿no? Pero me temo que desgraciadamente no está en nuestras manos, y eso lo hemos comentado aquí varias veces. Lo que podemos hacer es... María Jesús se está riendo. Bueno, estoy sonriendo nada más, Sí. O sea, quiero decir, Sí. básicamente, es que escucho lo mismo, no está en nuestras manos, no lo podemos hacer, no, es que esto es muy difícil, es que Hombre, si yo pudiera cambiar la ley ahora mismo de educación, la 11, te puedo asegurar que la quitaba de un plumazo. Bueno, Vamos. pero La quitaba. Pero la cuestión es que, ¿por qué no hacemos le damos la vuelta? Y le damos la vuelta en positivo. Esto se tiene que arreglar pronto, somos los principales actores para cambiarlo. Evidentemente somos los principales actores, pero a nivel local. Yo no puedo, si viene una ley de fuera y hay una ley que es la que tengo que hacer desde el gobierno, yo no la puedo cambiar. Por mucha autonomía que tenga como municipio o como comunidad autónoma, que siempre tenemos un porcentaje de autonomía, pero yo no me puedo saltar la ley así porque no me voy a convertir en la República Independiente Guinera ahora, no, o sea, no puedo hacer esa clase de cosas. Estaría bien que nos pusiéramos a esas ahora. Yo no lo veo de esa manera. Entonces, sí que en positivo te podemos hablar, pero es que es lo que José Aurelio nos ha dicho, es que llevo 40 años escuchando el poco a poco, el vamos a hacerlo. O sea, eso es hablar en esos años, ¿cuántas veces se ha cambiado la ley? ¿O se ha modificado por otro totalmente? Pero es que sí, siempre, lo podemos ir siempre se hace haciendo. Igual, que es el partido político el mayor problema que está gobernando, pues al final cuando llega el otro dice, bueno, fue igual que quito las rotondas porque las has hecho tú, pues quito la ley y ya está. Se acabó, eso tiene más. Esto es ridículo, sabiendo dónde está el problema, además teniendo posibilidad de no cometer los mismos errores siempre, porque hay otros lugares. Yo no estoy en contra de que un país mire a otro y coja lo bueno que con el tiempo ha conseguido otro país, ¿no? Copiar en ese aspecto. Es que es lo que tenemos que hacer. Claro, tenemos muchísimos países que, por suerte, las cosas en educación, por ejemplo, que es lo que estamos hablando ahora, le van muy bien. Chico, vamos a hacer las cosas, pero que lo hagan técnicos, no políticos. Político no está para eso. Estoy de acuerdo. Sí. Sí, es que... Completamente, pero eso no quiere decir que no estemos hablando en positivo, estamos haciendo incluso autocrítica de la situación en la que nos encontramos, incluso inmersos nosotros. No es que hablar de positivo o negativo en el fondo da igual. Si al final se va a actuar mal, si al final se va a hacer otra vez igual. Ganaremos las elecciones en las próximas votaciones y haremos una ley nueva. Al final se va a hacer mal. ¿Qué más da hablar en positivo o negativo? Yo creo que sí que está bien. Sí que es bueno hablar en positivo, porque eso te cambia la estructura mental. O sea, te cambia la estructura mental en buscar salidas, en buscar soluciones. Cuando tú piensas en positivo, cuando tú lo que haces es, bueno, no como Van Gaal, que pensaba siempre en negativo, pero bueno, cuando tú lo piensas así, finalmente tu estructura cambia, la estructura mental cambia y finalmente toda la sociedad la formamos personas. Entonces, lo peor que puede entrar en una sociedad es que en la mente de las personas aparezca ese negativo. Es que no se puede hacer, es que esto va a tardar mucho, es que esto ha sido así de siempre. Esos mensajes que, si bien son ciertos, nadie dice que no sean ciertos. Lo que finalmente llega es que en las mentes se cree una sensación de imposibilidad, ¿no? O de tirar la toalla. Una cosa, porque aquí creo que lo que estaba diciendo yo lo has interpretado completamente del revés. No es hablar en negativo, no es el decir no se puede, es el decir el trabajo es duro y no hay que desistir, vamos, y lo poquito que podemos hacer aquí, o lo poquito o lo mucho, y te he dicho en más de una ocasión que si tienes de verdad alguna idea brillante, por favor no la hagas saber, ¿sabes?
Todas mis ideas son brillantes. Modestia aparte. Sí, baja modesto que subo yo, ¿no? Hombre, y hasta que quieres que diga, o sea, pero si es verdad, Bueno, desde lo más simple. Pues ilumina, ¿no? De vez en cuando. De todas formas, mira, mi pensamiento negativo no se puede hacer, no es ese, no lo van a hacer, que es muy diferente, y es negativo también, pero es muy diferente. Sí. Permitidme que tenemos a Juanjo Villena que quiere intervenir en el programa hoy. Juanjo, buenos días. Hola, buenos días. Te escuchamos atentamente. Bueno, pues iba de camino y estaba hablando del tema de la industria, el asentamiento y lo que se hace desde el ayuntamiento, que es lo que siempre se intentaba hacer, que como mínimo pues asentar suelo para poder ofertar a las posibles industrias, a los posibles candidatos que puedan llegar. Pero creo que se podrían hacer otra cosilla, yo lo dejo ahí en la mesa para que lo quiera recoger, y es que a lo largo del tiempo hemos tenido políticos casi en todos los niveles, hemos tenido diputados regionales, hemos tenido consejeros, hemos tenido senadores, hemos tenido diputados nacionales, etcétera. Y lo que no hemos llegado a hacer, que es un complemento a lo del suelo industrial, es atraer o conseguir algún tipo de extensión universitaria en Medellín. Eso sería un foco muy importante para la generación de ese germen industrial, porque aparte de conseguir afianzar a la gente en el territorio, también es muy importante porque de ahí luego salen cantidad de proyectos y que esos pueden generar pues esas pequeñas industrias asociadas a ese conocimiento adquirido por esa gente. Entonces sería bueno que de alguna vez pues se intente conseguir extensiones universitarias en allí, como se ha hecho en otros sitios, como por ejemplo en Alicante te encuentras extensiones universitarias, pues por ejemplo en Altea, que es un pueblecito pequeño, para que no me digas que todo está localizado en Albacete, y ahí está todo ya. Y luego otra parte importante es conseguir formandos en distintas disciplinas de formación profesional, porque por ejemplo las que tenemos en la actualidad pues están anquilosadas en el pasado. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba que ya estaba el textil, porque era, digamos, una base importante de negocio en allí, era el textil, pero en la actualidad ya no existe el textil, pero se sigue ofertando el textil en FP. Entonces los chavales jóvenes, cuando terminan ciertos estudios, como no encuentran la formación en su pueblo, que más o menos le llama o tiene bastante demanda de empleo, pues se tienen que marchar fuera. Entonces ya empieza a la gente a marcharse fuera a niveles de FP, no ya a nivel universitario, sino a nivel de FP. Entonces también sería bueno que se actualizase los estudios de FP en la comarca. ¿Por qué? Pues porque la industria que viene en la actualidad está dentro de un concepto que se llama Industria 4.0, que eso ya se está vendiendo en todas las ferias internacionales, que es un concepto de digitalización total de la industria. Entonces, si no tienes personas que estén formadas y que sepan de qué va eso, va a ser muy difícil de que una industria pues se pueda implantar. Entonces, sería importante tener todos esos conceptos claros para poder atraer un poquito más. No solamente con el suelo se consigue eso, se consigue con algo más. Es ofertar suelo y es ofertar también pues ese valor humano al tema, porque si no es muy difícil. Y eso era un poquito lo que quería aportar. Muy bien. No sé. Bueno, sí. ¿Sigues escuchando el programa? ¿Te esperas un ratito? Sí. Si queréis hacer alguna pregunta, si puedes mantenerte un poco, básicamente porque nos gustaría que explicases lo de la industria 4.0. No hemos pasado aquí de la 1.0 o la de sin puntos, pero en cualquier caso, con respecto a extensión universitaria, el tema que hay ahora con respecto a la universidad, y voy a hablar de mi sector, digamos, de trabajadora de antes, de la tecnología, es que es muy sorprendente
que donde antes estaban buscando ingenieros, ingenieras de telecomunicación, o de telecomunicación, industriales, etcétera, etcétera, ahora en todos los perfiles profesionales pone formación profesional de segundo grado. Y te puedes presentar a partir de eso, y después ya valorarán la capacidad que tú tengas para hacerlo. Sí, efectivamente. Entonces, no hay de eso. Sí, pero la cuestión es que antes, donde todo el mundo iba a estudiar ingeniería y en la universidad, me refiero, no en formación profesional, bueno, pues ahora esos mismos puestos de trabajo, esas mismas ofertas, se ponen desde formación profesional. Y no solo eso, sino se empieza a dar la circunstancia que se contrata gente sin titulación. Y me refiero a titulación no que no haya estudiado, que es distinto, pero que no haya terminado, que no haya titulado todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora lo que están buscando, más que el hecho de tener un título, estamos hablando de empresas tecnológicas, más que tener un título. Las conozco muy bien. Lo que buscan es tener unas capacidades, ¿no? Entonces te puedes encontrar pues gente que todavía no ha terminado y que está haciendo informes sobre calificaciones o cualificaciones de empresas de I+D, pero claro, tiene que tener habilidades para hacerlo. Pero lo sorprendente, o lo que a mí me ha sorprendido más, es que pone formación mínima, ya no te pone formación mínima, FP2 electrónica, FP2 informática, FP2 industrial. Grados superiores se llama ahora. Sí, o grado superior en eso. Entonces, claro, yo creo que lo que tú decías, una extensión universitaria tampoco es en sí mismo necesario. Lo que sí que es muy necesario es adecuar la formación que hay a lo que se necesita, a eso que has descrito como industria 4.0. En cualquier caso, es todo lo que está alrededor de la industria del conocimiento. Pero ahí sí que desde el ayuntamiento podemos hacer cosas, aparte de demandar la existencia de más cualificaciones ahí, en las existentes, intentar hacer algo. Y me refiero, el intentar hacer algo, si os acordáis, hace unas semanas hablé de que se quería cambiar el portal, el bando móvil en el móvil, por decirlo de alguna manera. Entonces, en vez de sacarlo o contratarlo con una empresa externa, pues contactar con los centros que hacen formación profesional en informática, segundo grado en este caso, y proponer que hagan un proyecto, que hagan ese proyecto, en este caso para el ayuntamiento. ¿Y por qué que lo hagan? Porque eso es transferencia en sí mismo de tecnología, es permitir meter o involucrar a gente que todavía se está formando en un proyecto empresarial que tiene que conseguir convencer al ayuntamiento de que eso vale, y el ayuntamiento en sí mismo pues lo que está haciendo es de motor de emprendimiento, porque finalmente si lo hacen bien, que esperamos que nuestros alumnos, los que están en nuestra profesión lo hagan bien, pues eso puede ser el germen de una empresa. Eso es mucho más positivo que el hecho de decir, bueno, pues vamos a sacar un concurso público para que se presenten las empresas que quieran y lo hagan. No. Es intervenir directamente, ser promotores desde el punto de vista del ayuntamiento para que esas cosas que se pueden hacer, no estamos hablando de toda la administración electrónica, estamos hablando de una cosa muy concreta, que es el bando móvil, algo entre comillas muy sencillico, para que lo hagan así. Entonces, la cuestión, incluso yo me ofrecí de hacer la jefatura de proyecto y de escribir lo que se necesitaba hacer para que fuese el primer germen para hacerlo ahí. Entonces, bueno, yo creo que hay esas cosas sí que lo podemos hacer, porque finalmente, si hay suerte y si lo hacen bien, pues no solo que quede un valor, un software para usar el ayuntamiento, sino que hemos podido habilitar a un grupo de chicos y chicas para que creen aquí una industria que esa sí que es muy parecida a la 4.0 a la que referenciabas, porque es que a veces se confunde el término industria con el término empresa. Entonces, una empresa sí que puede ser una empresa tecnológica, pero una industria es donde se elabora un producto a partir de materia prima. Entonces, si tú vas a hacer coches, sí que es una industria. Pero si vas a hacer un diseño de un software, ya no se le cataloga como industria, sino como empresa, una empresa tecnológica. Es una industria del conocimiento, pero en cualquier caso son matices. Pero cuando hablamos de industria, sigue. Te lo digo por el tema de la industria 4.0, que es lo que me estabas preguntando, y que evidentemente en Ellín
lo más cercano, pues podríamos estar en la versión 2 de la industria. La industria 4.0, que es una implantación actual, porque eso se está vendiendo actualmente, es una industria donde ya el operario, o sea, ya no hay operarios que muevan una pieza de un sitio a otro, o ya no tenemos operarios donde se coloque una pieza en una máquina, ¿vale? Entonces, digamos que es una industria totalmente digitalizada, donde todos los procesos, por la demanda del tema de la trazabilidad, por ejemplo, en la industria agroalimentaria, trazabilidad en la fabricación de piezas, por ejemplo, en la automovilística, etcétera, etcétera, requiere una tecnología superior a la que se estaba utilizando. Entonces, en este tipo de industrias las máquinas se hablan entre sí y las piezas las colocan máquinas. Eso es una cosa que, aunque parezca futurista, es lo que se está vendiendo en todas las ferias y ya está implantado desde 2012. Esa es una conversación que hemos tenido muchas veces, Juanjo. Entonces, esto de crear máquinas para destruir puestos de trabajo. No. Un día hablaremos tranquilamente de eso. Yo tengo una pregunta para Juanjo. No entren en el tema, que es muy largo. Otro día hablamos de eso. Digo, porque ahí está la fase política, que coticen las máquinas también. Fabiola, quiero hacer A ver, Juanjo, cuando hablas de extensiones universitarias, no sé a qué exactamente te refieres, porque, por ejemplo, yo sé que en el ayuntamiento sí que hacemos extensiones con los institutos y con los grados medios y superior de formación profesional, en los que se realizan las prácticas de todos los módulos que hay dentro de, módulos, perdón por la expresión porque es incorrecta, dentro del municipio se realizan las prácticas dentro del ayuntamiento o dentro de los distintos departamentos del ayuntamiento. Pero también ahora, por ejemplo, el viernes pasado tuvimos una charla con el Instituto Ispizua Belmonte, con chicos y de este tipo de ciclos formativos en las que se les dio una orientación laboral y profesional. No sé si te refieres a ese tipo de extensiones que nosotros como ayuntamiento sí que realizamos con los institutos que están en la zona, o si quieres que esas extensiones las hagamos también con la universidad, o qué tipo de extensiones son las que tú propones. Creo que es la propia universidad, ¿no? Yo te lo aclaro. Mira, te pongo un ejemplo para que lo veamos más o menos claro. Te lo digo porque lo conozco ahora de primera mano, ya que hemos pasado con un chiquillo a este campo. Por ejemplo, la Universidad Miguel Hernández tiene extensiones, por ejemplo, en Orihuela, donde tiene la Escuela de Ingeniería, la de Ciencia de los Alimentos y no sé qué. En Altea tiene la de Diseño Gráfico, no sé qué, no sé cuántas, ¿vale? 2 o 3 grados universitarios que se pueden estudiar ahí. En San Juan tiene otros grados. Entonces, la de Alicante tiene desde Alcoy, un montón de pueblos donde no está localizada toda la universidad en un punto, como podría ser la capital, sino que ha dispersado todo eso. ¿Eso qué conlleva? Pues aparte o sea, que tú lo que dices es de dar formación universitaria en el municipio. Vale. Eso, es que eso no, porque extensiones yo lo entendía como relaciones entre... Vale. Claro, eso viene a posteriori. Si tú tienes ya un grado que se imparte en EGIN, pues toda la relación a posteriori la vas a conseguir después. Pero aparte de atraer a gente que viene a estudiar a EGIN y que se queda sentada aquí, se le da un poquito más de vida, etcétera, etcétera, también se va creando aquí ese germen, ¿no?, de, vamos a ponerlo entre comillas, talentos que en su momento, pues gracias a la aportación de la universidad o lo que sea y tal, pues se puede empezar a crear algo. Y además si tienes disponible ese suelo que lo estás vendiendo durante mucho tiempo. No sé si me explico. Sí, por ejemplo, aquí tenemos la Sierra de Segura, etcétera, etcétera. A mí me gustaría que hubiese un grado de ciencias de la naturaleza, como existe, por ejemplo, en la Universidad de Alicante, la Universidad de Elche y la Universidad de Murcia. Y la Universidad de Castilla-La Mancha no la tiene. Pues se podría traer un grado de ese tipo. ¿Apostamos por el turismo? Pues un grado de técnicos de turismo. No sé si me explico. Sí. Que se podría negociar ya algo con la universidad, pero se podría haber hecho hace mucho tiempo, donde teníamos políticos influyentes dentro de la comunidad. No sé si me entendéis por ahí. Sí. ¿Por dónde va? Sí, pero entonces creo que es un revulsivo. Y luego la FP hay que potenciarla mucho, pero también hay que actualizarla. Lo digo por el tema contigo.
Ahí estoy completamente de acuerdo, porque creo que la formación profesional que tenemos actualmente en el municipio está desactualizada totalmente. Porque es lo que os digo, lo de la industria 4.0, cuando llegue una industria, vamos a imaginar que viene una industria que fabrica grifos, vamos a ponerlo así, y necesite alguien que pueda mantener esa fábrica. O sea, un personal allí. Pues no lo va a encontrar en allí. Entonces, ¿qué se tiene que ir? Se tiene que buscar técnicos, pues no sé, bueno, se puede venir a por mí, pero yo es que estoy ya muy solicitado. Pero que se tiene que ir a buscar técnicos a otras empresas y a otras comunidades porque no los va a encontrar. Entonces no le es atractivo tener que depender de otras empresas de fuera para poder mantener su propia industria. No sé si me explico. Si tuviésemos aquí, pues esa actualización y que se hiciese, pues un poquito atractivo esa formación, pues creo que sería bastante importante el salto. Pero no se puede relegar todo nada más que al suelo, porque el suelo, hay suelo en todos sitios. Mirar el polígono de Tobarra. Más anchura que hay, más barato que es, pues no lo vamos a encontrar, pues está totalmente vacío. Claro. Muy bien, Juanjo, pues yo creo que queda bastante clara tu posición y tu petición de... Sí, perdón, una pregunta. Es que tenía yo por ahí un par de preguntas también para Juanjo, ¿vale? Sí, es que además has comentado de la Universidad de Cáceres, yo estudié ahí, así que, y paradójicamente parte de mi familia vive en Altea, así que conozco las extensiones universitarias, ¿no? Es un asunto bastante interesante lo de establecer esa serie de extensiones, pero aquí hablamos de un problema, para empezar, de infraestructura, ¿no? Porque esas extensiones universitarias requieren de toda una infraestructura, además, lo dicho, y conozco bastante bien lo que es yo estudié en el campus de San Vicente, conozco la Facultad de Medicina de San Juan, en este caso, conozco la Escuela de Bellas Artes de Altea, ¿no? Y tenemos aquí un problema de infraestructuras que, bueno, pues aquí nos vamos a chocar con la regla de gasto. No hay nadie ahora mismo muy por la labor de hacer esa inversión. No sé si me has oído antes, te he dicho que hemos tenido políticos a todas las alturas y que se podía haber dado ese salto y haberlo trabajado desde hace mucho. Ahora digamos que ya casi llegas tarde. Ya, claro. Y por otro lado, tenemos una politécnica, si lo que hablamos es de empresa 4.0, tenemos una politécnica a una distancia a 60 kilómetros en coche, que es media hora, es decir, que no es una distancia realmente que podamos considerar significativa cuando hablamos de empresas a ese nivel, ¿no? Pues te voy a decir que en ese tipo de industria, lo que ha comentado María Jesús, se necesita más técnicos de grado superior en ese campo, que son especialistas auténticos, más que ingenieros. El ingeniero, digamos, que es el que trabaja sobre el papel y solamente algún ingeniero cacharrero, como soy yo, puede crear maquinarias, pero lo que necesita es un aporte de personal de una titulación de grado superior en FP. Y eso sí que se puede hacer aquí. Sí, en ese aspecto sí, pero bueno, o sea, en una fábrica de ese tipo no trabajan todos ingenieros, no son todos ingenieros, ¿vale? Ingenieros, digamos, que hace de supervisión, pero los que mantienen esa fábrica, los que programan esa fábrica, los que meten parámetros en esa fábrica, etcétera, etcétera, son estos técnicos de grado superior. ¿Vale? El que diseña la fábrica ya somos otro tipo de individuos que estamos fuera y estamos mucho peor que los técnicos. Digo mentalmente, que ya a veces ya pensamos en binario, pero sí que se necesita ese tipo de personal, esa materia prima. Entonces, claro, si tú te vas ahora mismo, como he escuchado antes, a las listas del INEM y miras cuántos técnicos de grado superior, especialistas en automatización industrial, pues te lo digo, no tiene ninguno. Si te vas a torneros, vamos a poner torneros, pues no sé cuántos torneros hay, pero probablemente no haya ninguno, o fresadores, que son la base de un mantenimiento industrial. Estamos hablando de industria, no de empresa, ¿vale? Que la empresa se puede hacer en un bajo de 20 metros cuadrados. Yo me refiero a una industria. Entonces, claro, si ya venir una industria y hace un barrido de qué personal cuento, pues es complicado encontrar personal que me pueda satisfacer las necesidades de ese tipo de industria. Ya digo, peones es lo que sobra
en ese tipo de industria. Peones ya no hay, o hay muy poquitos peones. Lo vamos a dejar aquí, otro día retomamos el tema, hablamos de empleo y como dice nuestra invitada de Ciudadanos, María Jesús, pues igual hasta tenemos que dedicarle un programa monográfico, como hemos hecho ya en alguna otra ocasión con algún otro tema. Y ya os explico cómo va ahora el 4.0, que sí, que nos deja un poco intrigados. Es importantísimo, y como sé que María Jesús anda mucho por internet y ve todo esto, sé que rápidamente se va a poner en contacto con el Google y va a mirar Industria 4.0, pero ya os recomiendo porque es importantísimo saber de qué va. Gracias, Juanjo, por tu aportación al programa de hoy. Hasta luego. Corta, Juanjo, porque son ya 43 minutos, 44 minutos y antes de las 10 tenemos que terminar porque tenéis comisión, ¿no? Tenéis trabajo. Por cierto, saludamos a Marta Pérez, que se incorpora por parte del Partido Popular, llega un poquito tarde. Vamos a tener tiempo para escucharte, presentarte y despedirte prácticamente. Y disculparme sobre todo, José Aurelio, de verdad, porque ha sido mi intención venir a primera hora, pero bueno, sí me ha complicado la mañana y disculpadme ante los oyentes y ante los compañeros de la mesa y por supuesto ante ti. Muy bien. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ayer noche llegaba esa información. La pregonera de la Semana Santa 2018, pregonera, por lo que íbamos hablando antes, es Teresa Romero Martínez, nacida en Ellín en 1946, catedrática de bachillerato por la especialidad de inglés, licenciada en Filosofía y Letras, especialidad en Filosofía Inglesa, como digo, por la Universidad Complutense de Madrid en 1968, y entre algunos otros datos que os daré, pues decir que es docente en Madrid, en Ellín, y finalmente se jubiló en el Instituto Juan Carlos I de Murcia. También en otros aspectos de su vida decir que desde enero del 16 es presidenta delegada de Manos Unidas en Murcia, por nombramiento directo del obispo de la diócesis de Cartagena, y muy vinculada a la Semana Santa de Ellín a través de la Hermandad Ellinera de la Verónica, a través de la familia Martínez Velasco. Sirva esto como algunos datos para conocer un poquito más de cerca, que lo haremos en los próximos días, a la pregonera 2018. No sé si teníais oportunidad de conocerla anteriormente, Teresa Romero Martínez. Pues desafortunadamente, en el currículum que nos has leído, no tengo el placer de conocerla. Espero conocerla el día del pregón, espero asistir a él y conocerla, y seguro, bueno, no me cabe la menor duda que va a hacer un pregón extraordinario. Sí, lo mismo digo, yo espero que lo aborde. Pues yo, mira, tengo que decir que ves cómo las cosas están cambiando, María Jesús, ves cómo avanzamos, ves cómo vamos avanzando poco a poco. Pues mira, una pregonera, yo que me alegro. No, desde luego que el currículum que nos acabas de leer es impresionante. He dicho muy poquito. Sí, nos está enseñando Marta aquí también más cosas, y lo dicho, me deja sin palabras, y una pena que no la conociéramos. Yo también espero conocerla el día del pregón, porque me parece que es una persona que se sale fuera de lo común, así que pues qué menos que darle la enhorabuena desde aquí y que nos honre con su presencia ese día. Ahora ya espera que tenga muchas vivencias relacionadas con la Semana Santa para que sea un pregón redondo, ¿no? Sí, hombre. Bueno, ¿alguna cosita más? Marta, comenzamos con un tema que proponía María Jesús. No sé si tienes alguna cosita que te apetece hoy en 10 minutitos. Bueno, os estaba escuchando un poquito entre unas cosas y otras, y desgraciadamente ha abierto María Jesús con un tema que... Es duro, muy duro. Es duro, es triste, es una pena que no solo que se abra un programa en radiofónico semanal en el que tengamos que abrir con esta desagradable noticia, sino que tengamos que celebrar todos los plenos un minuto de silencio por estas personas, por estas víctimas de género, que tengamos que celebrar el Día de la Violencia de Género. Ya de por sí dice poco de lo que estamos avanzando, aunque se avanza, pero es tan poco, y es a veces tan ilusorio los avances que se van haciendo en esta materia, que bueno, que sigamos implementando políticas y sigamos implementando sistemas educativos y sigamos siendo las familias ejemplo, porque yo creo que el ejemplo es la base de la educación, y es eso lo que tenemos que fomentar, que los niños en casa vean unos buenos ejemplos para que se trasladen luego a ser personas adultas ejemplares. En ese sentido, creo que poco más tengo que aportar. Y bueno, no sé si te ha dado tiempo también a hablar de otros asuntos, o sea, de escuchar otros asuntos que hablábamos de formación profesional, Bueno, la formación profesional está claro que
yo he tenido la oportunidad de colaborar en el Hospicio de Belmonte como profesora de formación profesional y me parece que es no es solo una salida, es que es una base fundamental para la sociedad que nos espera, una sociedad cambiante, una sociedad que necesita de nuevos técnicos y nueva mano de obra y nueva gente preparada, que no tiene por qué ser universitaria. Los universitarios creo que somos excesivos, somos muchos ya. Hay un nivel educativo muy bueno en la formación profesional y creo que la sociedad lo que está demandando son buenos profesionales de cantidad de áreas en las que con 3 años de formación en grado hay unas salidas profesionales, como decía, importantes e inmediatas. Muchas veces nos embarcamos o embarcamos a nuestros hijos o a nuestros familiares a estudiar carreras universitarias de muy larga duración, en la que sí que hay ilusión al principio, pero que esta se va perdiendo y que cuando se terminan los estudios, las proyecciones profesionales que habían al inicio de esos estudios han desaparecido, por lo que hablábamos de esta sociedad tan cambiante y tan globalizada. Y en una formación profesional en la que el niño, una vez que termina los estudios básicos, son 3 años, 4 años, depende del grado que haga, va a encontrar una solución laboral a su vida y va a tener un desarrollo profesional además próximo a su tierra, que eso también es importante. El no decir vamos a estudiar biología porque me voy a ir y me voy a ir, claro, porque ¿dónde vas a trabajar en biología? Aquí en Ellín, o en cantidad de carreras. Yo creo que acercar la formación profesional a nuestros estudiantes es algo que ya se lleva haciendo unos años y que hay que potenciarlo y hay que fomentarlo. Pero piensas también que está un poquito obsoleta aquí en Ellín. Vamos a ver, todos los años yo creo que se está, desde los centros educativos de Ellín, en el que se implanta la formación profesional, en el que se imparte la formación profesional, se están solicitando nuevos grados. Quizá está en la capacidad de los docentes de esos centros formativos indagar y hacer un poco labor investigadora con 2 años a priori acerca de cuáles son las demandas sociales que hay en la localidad en la que está este centro. Una vez que se sabe qué demandas hay, se puede instar al Ministerio de Educación a que se implante, a través de la Dirección Provincial de Educación, a que se implanten esos cursos o esos grados formativos dentro de nuestra localidad, con lo cual no es algo inaccesible decir quiero estudiar. Claro, tiene que haber un mínimo de alumnos para desarrollar ese curso. Pero yo creo que modificando, es decir, a lo mejor ahora ya no interesa tanto, es hablar por hablar, lo desconozco, qué sé yo, mecánica, se interesa más la gente por laboratorio, un laboratorio específico, pues modifiquemos eso y cambiemos el grado que se implanta y que se imparte en nuestra localidad para que nuestros niños no tengan que salir fuera a estudiar esto que puede ser accesible y que puede ser una herramienta más económica también para los padres, tener aquí a los niños estudiando, y puede ser mucho más productivo quizá para nosotros. Muy bien, pues vamos a hacer ya una ronda final, si os parece, entre otras cosas porque con el tiempo que nos queda me da miedo hasta proponeros algún tema, por si nos liamos un poco y tenemos que dejarlo a medias, ¿no? Casi, pues que vamos a ir ya finalizando el programa. María Jesús, creo que ha sido un programa interesante. Nos hemos centrado en 2 o 3 cuestiones, pero ha sido Hombre, yo creo que sí. Yo creo que es bueno hacer reflexionar, aunque sea duro empezar así, pero yo creo que teníamos que hacerlo. Es nuestra obligación, en este caso como representantes públicos, hablar de estas cosas. Y bueno, hablando de ideas, hablando de cosas, aquí no, o sea, mis ideas, aunque sean pocas, son todas brillantes, pero aparte de eso, yo sé que solo con eso no vale. O sea, aquí lo que necesitamos es que mucha más gente aporte, que Juanjo aporte, o sea, no solo, sino que aporte más, o sea, intentar montar o construir grupos de trabajo para analizar y explorar todas las ideas y todos los caminos, ¿no? Porque si no, alguien piensa, bueno, pues ya hemos elegido a nuestros representantes políticos y yo delego la responsabilidad. No, la responsabilidad es una responsabilidad social, es de todos, es absolutamente de todos. Aquí cuando se habla, en muchos casos se nos llega a la boca de participación ciudadana, bueno, pues lo que tenemos que hacer es efectiva esa participación ciudadana y llamar a Juanjo y a tantos Juanjos que hay seguro en la ciudadanía de Ellín a que participen en todos los foros y que de ahí se construya, podamos construir un Ellín distinto, porque si no, para el mismo, pues ya estamos los que estamos, ¿no?
pero busquemos un Ellín distinto. No tenemos las soluciones, lo que sí que tenemos que construir son los mecanismos para establecer esas soluciones, y esos mecanismos no hay otra, que es que todo el talento, incluso el talento de sugerencias, de buscar caminos de Ellín, que hay en Ellín, o sea, que sabemos que hay en Ellín, pues se ponga al servicio de toda la ciudadanía. O sea, no decir, bueno, pues estos 21 que nos solucionen el problema, no. Somos un mecanismo, somos la llave, o somos digamos, la vía o el vehículo, pero no tenemos todas las soluciones. Es más, ni siquiera conocemos todos los problemas. José Manuel. Para empezar, hay una cosa. Cuando te he dicho yo que no tenemos las soluciones, pero que estamos haciendo todo lo que podemos, era hablar en negativo, y ahora te dices tú que no tenemos las soluciones, pero pues tenemos que buscar los mecanismos, es hablar en positivo. Sí, claro. Pero bueno, porque lo he dicho yo. Sí, ahí está. Vale, la ley del embudo. Bueno, ¿cómo ha venido hoy, ¿Cómo ha venido hoy? ¿Cómo ha venido? Levanta guerrera. En fin, bueno, hay aquí una cosa, un detalle que es el que parece ser que se nos ha pasado a todos, ¿vale? Y hemos hablado en retrospectiva, ¿no? Hemos hablado en positivo, hemos hablado en negativo, pero se nos pasa algo. Está muy bien potenciar la formación profesional, está muy bien potenciar la educación universitaria, pero no dejamos de ser uno de los países de Europa que menos invierte ni más de más sí. Eso es un problema que nos viene desde bastante arriba, y creo que sería otra piedrecita más en el camino de esta industrialización, o de esta industria 4.0 que planteaba Juanjo. Es algo que también podríamos abordar por otro lado, ¿no? Que de hecho en este monográfico que habéis propuesto podría ser un apartado interesante a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, por otro lado, yo sé que esta mañana todos nuestros discursos se han centrado en el tenemos que trabajar poco a poco, tenemos que ir despacio, tenemos que ir, ¿no? Pero realmente la vía para sentar bien el trabajo es esa, es ir pasito a pasito, y lo que se construya, asentarlo de forma sólida. ¿Para qué? Para que no volvamos atrás, ¿no? Para que no se produzcan, y ahora me estoy refiriendo a la violencia de género, al bullying y a problemas de este tipo, para que cada paso que avancemos no se revierta. Por eso tenemos que ser pacientes, y por supuesto tenemos que trabajar todos a una. Pues en todos y todos a una, me surge y me acabo de acordar, se ha hablado de violencia de género, se ha hablado de educación, de los pactos nacionales, que son tan fundamentales. El pacto nacional que se firmó hace unos meses contra la violencia de género en el Congreso, en el que, por cierto, Izquierda Unida se abstuvo, es que no lo entiendo que contra algo como eso no se pueda posicionar a favor del resto del Congreso, y se tiene que trabajar en un pacto nacional de educación para que no ocurra lo de la modificación de leyes que comentabas antes, Fabiola, para que no haya ese dislate entre un curso académico y el siguiente o el anterior, porque ha cambiado el gobierno y se cambia absolutamente todo, para que los profesores trabajen con una línea y un horizonte a largo plazo, y para que los niños tengan un sistema educativo, iba a decir serio, pero me refiero con la palabra serio a continuo en el tiempo. Más que continuo, pesado, o sea, contundente, que sea firme, que se pueda hablar de un sistema educativo en el que dos hermanos no tengan distintos niveles educativos porque han coincidido en distintas generaciones o con distintos grupos políticos en el Congreso. Es decir, que tengan un sistema educativo sólido. Sólida es la palabra. Y bueno, en ese sentido, pues creo que no somos nadie, realmente. Nosotros los que estamos aquí para decirles a los congresistas, señores, trabajen duro, trabajen ya y trabajen rápido para que tengamos un pacto nacional por la educación, pero si llega, yo siempre lo tiro, y con los que puedo hablar de mi partido siempre se lo digo, trabajad en esto, que es lo más importante que podéis hacer en esta legislatura. En ese sentido, poco más, despedirnos y recordar las actividades que hay este fin de semana, que hay muchísimas, para que luego no se diga que en el pueblo no se hacen cosas, porque sí se hacen cosas por parte de los colectivos, que es, vamos, el mayor tesoro que tenemos, sin lugar a dudas. Eso lo hace el ministro. ¿El qué? Terminar la rueda de prensa y decir la agenda de actividades que hay. Yo es que me estaba acordando de todo lo que tengo que hacer esta semana, y me he acordado que tenemos, que es un placer, la verdad que sí, es un placer acudir como todos los años a la cena de Asprona, como siempre. Está también la actividad que realiza la Asociación de Diabéticos, que va a dar una charla el próximo domingo,
Y Santa Cecilia, que es mañana el día de Santa Cecilia, felicitar a todos nuestros músicos y en la medida de nuestras posibilidades, el que pueda, que acuda al Teatro Victoria a un magnífico concierto que habrá el sábado. Fabiola. Bueno, pues un minuto si no quieres llegar tarde. Yo creo que coincido con Marta en la cena de Asprona, igual que en la de AFA. Pues allí nos veremos. Volveremos a cenar. Y nada, creo que estoy de acuerdo con Marta en que debemos hacer un pacto por la educación, igual que hemos hecho un pacto contra la violencia de género, y que desde GIN seguimos poniendo nuestro granito de arena con las actividades que realizamos desde la Concejalía de Educación con el Stop Bullying y con las actividades que se realizan desde el Centro de la Mujer contra la violencia de género y contra el machismo. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros y hasta el martes que viene. A vosotros, muchas gracias. Hasta luego. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio. También muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por la atención prestada, por su participación también en los casos correspondientes y la invitación, por supuesto, a que continuéis con nosotros, que hay mucho que escuchar. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM. La radio de tu ciudad. Solo Radio. Buenos días, son las 10 de la mañana. En estos momentos abre sus puertas Interconfort Ellín. Si estás pensando en renovar tu colchón, ven a Interconfort y prueba toda nuestra gama. Muelles ensacados, viscoelástica de calidad, látex. Desde hoy y hasta el 31 de noviembre financiamos tu nuevo colchón hasta en 12 meses sin intereses ni gastos de apertura y comienza a pagar en 2018. Interconfort, Gran Vía 85, frente a Mercadona, Ellín.